Le he puesto título a esta enseñanza y el título que le he puesto a esta enseñanza es Venciendo la tormenta interior. Y voy a explicarles de dónde nació el título. Resulta que esta semana una persona que trabaja conmigo tuvo dos circunstancias así, un día detrás de la otra. Y las dos circunstancias sumamente fuertes, circunstancias al punto donde uno llega y dice, no, pero es que este muchacho se le vinieron las 7 plagas seguidas. O sea, es como cuando usted siente verdaderamente que no sale de una y ya se está metiendo en otra. Y él llegó y me buscó, estaba aquí en mi casa y se terminó quebrando, se quebró. Es una persona ya mayor, una persona, bueno, una persona adulta, una persona se ve muy fuerte siempre, es una persona que siempre tiene su ánimo y su carácter siempre bien fuerte, bien, no para nada endeble. Y resulta que él se quebró y estaba hablando conmigo y me dice, Jonathan, ¿sabe qué es lo más difícil de todo? Dice, lo más difícil no es lidiar con lo que pasa afuera. Lo más difícil es lidiar con lo que pasa adentro. Y me dice, es como una tormenta dentro de mí. Y me dice, Jonathan, afuera todo está bien. Afuera parece que no está tan grave. Afuera no pareciera realmente la forma en la que yo lo estoy sintiendo. Y entonces yo le hablaba a esta persona y yo le decía que sí, sin duda alguna, la lucha más grande que todos los seres humanos tenemos es la que se vive dentro de nosotros. Tal vez la donde solo usted y Dios saben verdaderamente con qué está luchando usted en su mente, en sus emociones, incluso en su salud. Y por eso he titulado esta enseñanza el día de hoy, Venciendo la tormenta interior. Y les voy a decir por qué para mí es importante esto. Voy a darles un poquito de contexto de qué vamos a hablar, pero también les estaba contando esta historia. Las tormentas más fuertes son las que a veces nadie sabe. Las tormentas más fuertes son las que nosotros vivimos en nuestro interior. Así que voy a compartir aquí mi pantalla para que ustedes puedan ver. Vamos a ver. Yo creo, vamos a ver, ahorita ya me va a salir a mí ahí que se ve bien o que no se ve bien. Está perfecta, está perfecta. Sí, se ve perfecto. Sí, señor. Buenísimo, Hans. Entonces, dice, venciendo la tormenta interior. Ok. Quiero leerle 2 versículos para ponerle contexto y luego le voy a explicar esa frase que yo tengo ahí. Dice Salmos 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo no sé si alguien puede decir amén desde ya ahí en el chat mientras usted está escuchando esto, pero dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si notamos algo clave de estos versículos es de que hay una promesa final para cualquier tormenta que estemos viviendo nosotros. Dice, muchas son las aflicciones del justo. O sea, no es una sola, no son 2, no son 3, son muchísimas. Ahora, ¿cuál es la promesa? Que de todas el Señor me va a librar. Ahora, no dice que me va a evitar pasar por ellas. Dice que me va a librar. Luego dice, miren, esto se lo digo para que tengan paz. En este mundo van a tener aflicción, pero ustedes lo único que tienen que hacer es una cosa, confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Entonces, si ustedes notan, hay una parte que le toca a Dios y hay otra parte que nos toca a nosotros. Siempre he creído en esta frase. Dios va a hacer lo que le toca a Dios hacer, pero Dios no va a hacer lo que a mí no me da la gana hacer. Y cuando yo leo estos versículos, son versículos esperanzadores, son versículos llenos de fe, llenos de paz, llenos de confianza, de alegría, de que sí, yo sé que de esta voy a salir. Pero hay una parte
que no estamos leyendo, y es la parte que dice, sí, confiemos, porque ya Él venció al mundo. Sí, tranquilos, porque de todas nos va a librar el Señor. Pero me hace pensar en esto. Dios abrió el mar en dos, pero no lo removió. Y déjeme explicarle. Cuando el pueblo ya se encontraba amenazado por el ejército que venía detrás de ellos para reclamarlos y terminar de matarlos, y estaban frente al mar, lo único que Dios hizo fue abrir el mar en dos. No lo removió, no lo desapareció por completo, no pulverizó al ejército. No digo, porque piensen en esto, ¿cuáles eran todas las probabilidades? ¿Cuáles eran todas las posibilidades de que Dios pudiese hacer lo que sea? Infinitas. Dios es todopoderoso. A como abría el mar en dos, podía desaparecer el mar. A como abría el mar en dos, podía teletransportarlos de un lado al otro lado. A como abrió el mar en dos, podía detener y pulverizar por completo el ejército. Pero Dios no hizo nada de eso. Dios dijo, yo voy a hacer mi parte, pero a ustedes les toca cumplir con su otra parte. ¿Y cuál era la parte que a ellos les tocaba? Caminar. ¿Cuál era la parte que a ellos les tocaba? Atravesarlo. ¿Cuál era la parte que a ellos les tocaba? Moverse. Sí, Dios abrió el mar en dos, pero no lo removió. A ellos les tocaba caminarlo. Y yo cuando entiendo todo lo de las tormentas internas que nosotros vivimos, y vuelvo y repito, yo las he vivido, y yo creo que todos los que estamos en esta reunión en esta mañana, sin duda alguna, hemos vivido alguna tormenta que nosotros hemos vivido de forma interna. Lo que yo sí entiendo es que por más de que hay una tormenta y por más de que hay una promesa de que Dios me va a librar de esto, de que tengo que tener confianza, de que tengo que tener paz, de que tengo que caminar en fe y todo lo que siempre hemos aprendido, hay una parte que me toca a mí para salir de esta tormenta. Yo creo que cuando la Biblia dice que nosotros hemos recibido un espíritu, y no es un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, un espíritu de dominio propio, es para que entendamos que dentro de todo lo que pasa en nosotros, sí, Dios va a hacer una intervención, sí, Dios va a estar ahí en medio de nosotros, pero hay una parte que me toca a mí. Y para vencer nuestras tormentas interiores, yo tengo que cumplir con mi parte. Ahora, según datos, y voy a empezar aquí ya a profundizar un poquito, según datos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hasta septiembre de 2021, escuchen estos datos, 1 de cada 4 personas sufren ansiedad. O sea, 1 de cada 4 sufren ansiedad. Y se cree que después de la pandemia, como mínimo, se duplicó. Es decir, para septiembre del 2021, 1 de cada 4 personas sufren de ansiedad. Y después de la pandemia se cree que por lo menos, como mínimo, 2 de cada 4 sufren de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es ese estado de agitación, de inquietud o incluso de zozobra del ánimo. Es decir, cuando nosotros nos estamos preocupando por cosas que no sabemos si al final de cuentas van a terminar sucediendo o pasando. No me extraña para nada todos estos datos, y les voy a decir por qué no me extraña para nada todos estos datos, porque cuando nosotros leemos ciertos estudios, dicen que el ser humano en promedio tiene de 60,000 a 80,000 pensamientos al día, de los cuales esos 60,000 a 80,000 pensamientos al día, aproximadamente entre un 80 o 85% de esos pensamientos son negativos. Entonces nosotros vivimos en un mundo donde estamos pensando que van a pasar cosas, que estamos pensando, creyendo por cosas negativas que ni siquiera nunca van a pasar, porque dice la estadística que el 90% de todos los pensamientos negativos que nosotros tenemos nunca suceden.
Pero estamos viviendo en un mundo de ansiedad de cómo voy a hacer, cómo voy a salir adelante, cómo voy a liderar, cómo me va a ir en la célula, cómo voy a cumplir con ese objetivo, cómo voy a cumplir con esa meta, cómo voy a disciplinar bien a mis hijos, cómo voy a salir adelante con mi matrimonio, cómo voy a prosperar, cómo voy a poder dar mi diezmo, cómo voy a poder cumplir con lo otro, cómo aquí, cómo allá, cómo esto. Y vivimos en un mundo tan lleno de ansiedad que no nos damos cuenta que nos estamos ahogando, asfixiando en una tormenta interna que tenemos que vencer el día de hoy. Y yo le aseguro que muchos de los que están aquí conectados, esto es algo que Dios ha tenido preparado para ustedes y quería que ustedes los escucharan el día de hoy, porque no puede seguir comiendo ansias. A nosotros nos toca una parte, la parte que nos toca es trabajar. La parte que nos toca es esforzarnos, la parte que nos toca es creer y la parte que nos toca es tener una fe inquebrantable de que Dios va a hacer su parte, y esa fe inquebrantable se vuelve cada vez más fuerte porque yo sé que yo estoy cumpliendo con mi parte. Le voy a dar un tip, que es aparte de la enseñanza. ¿Quiere tener usted una fe todavía más sólida, más fuerte, más inquebrantable, una fe que no se mueva por cualquier cosa? Sencillo, haga usted lo que a usted le toca. Cuando usted hace lo que a usted le toca, usted sabe que para los resultados que usted quiere tener, ya solamente es la parte de Dios. Pero lo difícil es cuando sabemos que no hemos hecho incluso lo que nos toca a nosotros, y por ende luego queremos que la gracia y la misericordia de Dios se apiade de nuestras almas, porque Dios es bueno todo el tiempo. Sí, Dios es bueno, pero no alcahueta. Y muchos vivimos en este mundo de ansiedad. Hoy yo quiero que usted sea libre de esta tormenta interna. Yo sé lo que es eso. Yo sé. Un día hablaba con una persona y yo le decía, yo sé lo que es estar en esa circunstancia donde uno dice, no sé cómo voy a hacer. No sé cómo voy a resolver. No sé cómo voy a poder hacer esto. ¿Cómo voy a poder pagar esto? ¿Cómo voy a poder salir de esto? Pero el problema es de que cuando nosotros no controlamos este tema de la ansiedad, hay trastornos y que luego se vuelven a complicar. Uno de los problemas de la ansiedad es que afecta la salud gravemente. Ahora, vamos a ir a la Biblia. Yo sé que es un pasaje muy conocido, este pasaje de Mateo 6, 25 al 34, pero hay tres cosas en específico. Escuche esto. Hay tres cosas en específico que yo quiero enseñarle acerca de este pasaje. Dice Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Viene diciéndonos, miren, ustedes si quieren hacer tesoros, hagan tesoros en el cielo, no hagan tesoros en la tierra. Entonces ahora viene y dice, ahora por tanto les voy a decir, no os afanéis por vuestra vida. Y miren cómo Jesús de una vez viene de golpe, viene de frente y lo dice clarito. No se afanen por su vida. ¿Saben qué es lo que pasa? Que vivimos en un mundo egoísta. Vivimos en un mundo donde nos hacen sentir que estamos solos, y entiendo la gente que no cree en Jesús. Sí, están solos. Pero viene Jesús y dice, miren, con toda la claridad, y es que aquí es donde yo voy a poner en contexto, cuando es el alfa y el omega, cuando es la verdad, cuando es el camino, la verdad y la vida, cuando es el Hijo de Dios, cuando es el Salvador, el que viene y me dice, hey, no se afanen por vuestra vida, punto. Hasta ahí, no se discute más, no se piensa más, no se hace bolas, controlo las tormentas interiores dentro de mí. Sencillo, no me afano por mi vida. Y luego llega y profundiza y aclara para que no queden dudas. Y dice, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y miren cómo me encanta que viene y ataca temas
esenciales para el vivir. O sea, necesidades básicas como ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué me voy a vestir? Y si nosotros nos ponemos a pensar, mucha gente sufre de esto, que no tengo ni siquiera para comer, no tengo ni siquiera para salir adelante, no tengo para comprarle ropa a los niños, no tengo para los uniformes, no tengo para esto, no tengo a esto. Y vivimos en una ansiedad y llega y dice, mas mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Miren que aquí hay un dato importante. Para mí un dato importante está diciendo que las aves no hacen cosas. Escuchen esto porque para mí este dato es importante aquí. Para mí aquí lo que está diciendo es, está diciendo que las aves no hacen cosas no porque no quieran. ¡Aló! Ojo, vuelvo y repito, no está dictando acciones que las aves deliberadamente no quieren hacer. Está enumerando y dictando cosas que las aves por sí solas no pueden hacer. Porque un ave no puede sembrar. Un ave no puede recoger su cosecha. Y mucho menos un ave no puede tener un granero, una bodega donde guardar todas esas, todo el fruto de las semillas que ha sembrado. Entonces está diciendo, las aves no es que son vagas. Miren, pónganse a pensar en esto. Lo que está diciendo Jesús en este caso, mire, está diciendo, ellas no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, pero nuestro Padre Celestial las alimenta. Pónganse a pensar en esto. Ustedes se levantan por las mañanas y ustedes ven en el zacate el montón de aves con sus picos abiertos, simplemente que caiga alimento para ellas porque el Padre Celestial las alimenta. Ustedes ven a las aves así. Ustedes ven todos los días por las mañanas cuando se levantan un montón de aves tiradas en la cama, haciendo absolutamente nada, esperando la promesa que dice que el Padre Celestial las alimenta. Y aunque ellas no ciegan, aunque ellas no siembran, aunque ellas no recogen en graneros, como a pesar de todo eso, como Dios es bueno y Dios las alimenta, ellas no hacen nada. ¿Ustedes creen que es así? Les aseguro que no. Y nosotros vemos las aves ir a cazar. Vemos las aves moverse de un lado a otro. Vemos las aves ir a buscar alimento. Vemos las aves ir a las flores y tomar del polen. Vemos las aves hacer lo que tienen que hacer y ellas saben por qué se mueven. Miren, no sé si alguien me está entendiendo el día de hoy. ¿Saben por qué estas aves se mueven? ¿Saben por qué estas aves vuelan? ¿Saben por qué estas aves hacen lo que hacen? Sencillo. Ellas saben que tienen una promesa. No de que no van a tener hambre. ¿Aló? No de que algún día probablemente no va a haber una tormenta horrible, un aguacero, una lluvia fuertísima que probablemente pueda complicar un poco que coman. No, nada de eso. Ellas solamente tienen una promesa de que Dios las va a alimentar. Entonces, lo que ellas tienen que hacer es volar hasta encontrar esa promesa que el Padre tiene para ellas. Yo no sé si alguien está entendiendo esto. No sé si alguien está entendiendo esto. Pero le voy a decir algo, nosotros tenemos una promesa, de todas las aflicciones nos librará el Señor y confiad porque miren, yo he vencido al mundo. Pero hay una parte que me toca a mí. Hay una parte que Dios no va a hacer por mí. Y luego llega y dice, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y este es el punto número 1 de este pasaje que quiero leerle. Dice, no valéis vosotros mucho más que ellas. Y es una de las pocas veces, por no decir la única en la Biblia, donde viene y nos permiten compararnos con una creación del Padre también.
Y llega y dice, ¿saben qué? Dice, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Los voy a poner a compararse. Qué lindas las aves, que no hacen esto, no hacen lo otro, no hacen aquí. Qué lindas ellas y con todos los alimentos. Yo las alimento, dice el padre. Entonces, ¿por qué ustedes se afanan? ¿No valen ustedes mucho más que estas aves? Entonces le voy a decir algo. Punto número uno. Punto número uno para vencer la tormenta interior del afán. Para mí el punto número uno para vencer la tormenta interior del afán es uno sencillo. Tenemos que tener claridad de quiénes somos en Cristo y para Cristo. Voy a volver a repetirlo. Vamos a volver a repetirlo. Punto número uno para vencer la tormenta interior de la ansiedad. Debo de saber quién soy en Cristo y para Cristo. ¿Cuánto valgo yo? ¿Cuánto valgo yo? A veces se nos olvida y nosotros a veces por los afanes de la vida, las vicisitudes de la vida, las circunstancias, el montón de lavativas y broncas en las que nos metemos en esta vida o que nos sucede en esta vida, y yo creo que a veces a nosotros se nos olvida quiénes somos nosotros para el Padre. Entonces el padre dice, eso a un toque, vamos a volver a poner en contexto esta vara, vamos a volver lo voy a poner a comparar para que ustedes recobren entendimiento, para que hoy usted tenga revelación. Si yo cuido y alimento a las aves, ¿cuánto más no lo voy a hacer con ustedes? Por eso les digo, no se afanen por qué van a comer, no se afanen por qué van a vestir, qué van a vivir. Si yo cuido las aves, voy a cuidar de ustedes, pero ustedes han olvidado quiénes son, cuánto valen. Yo creo que a veces nosotros hemos perdido la noción de lo que a Jesús le costó literalmente hasta su última gota de sangre por cada uno de nosotros. El día que usted olvida quién es usted, ese día la ansiedad se lo empieza a carcomer por dentro. Un día de estos estaba viendo un TikTok un poco vacilón. Y estaba viendo este TikTok y era vacilón porque este TikTok era un comediante diciendo que verdaderamente, ojo el contexto, ¿verdad? Nada más para que me den ejemplo, ¿verdad? Nadie no me agarren por la tangente, ¿verdad? Y entonces resulta que era está contando que no es lo mismo llegar a decirle a los padres, una hija, no es lo mismo decirle a los padres que quedó embarazada, dice, dependiendo de quién se lo diga, dice. Y él decía, el problema no es llegar a decirle a los padres que quedé embarazada. Decía, ese no es el problema. Decía, el problema es de quién quedó embarazada. Y entonces dice él, que dice, mire, le voy a poner este ejemplo. Dice, es como que llegue, dice, usted papá, mamá, que dice que es sumamente y extremadamente enojado y enojada y que no sé qué. Llega su hija y te dice, mamá, papá, quiero decirte que estoy embarazada. ¿Cómo así? Yo a usted que le he enseñado principios, valores, yo que esto. ¿Quién la embarazó? El príncipe de Inglaterra. ¿Cómo así, mamá? Uy, hija. Y entonces en el TikTok le empieza a decir, empaque todo, que nos fuimos para el palacio, salimos de la pobreza, vamos, quiero conocer a mi yerno, ¿dónde está? Qué linda, qué gracias, señor. Y él decía, pero si fuera el Brian, si fuera ahí el de la esquina que no tiene futuro aparentemente, que no hace nada por la vida, ahí sí es un infierno lo que sucedió. Me daba risa, pero me funciona mucho para el ejemplo de ahorita. Dependiendo de quién, escuchen esto, dependiendo de quién vela por usted, es la confianza que usted tiene. Yo recuerdo, o lo voy a poner otro ejemplo. En el colegio, cuando yo estaba en el colegio, sí, hace 20 años atrás, qué increíble. Hace 20 años atrás, la próxima semana cumplo 38 años ya, o sea, literalmente hace 20 años atrás. Recuerdo que cuando yo entré al colegio, apenas entramos,
de un pronto a otro le caíamos mal a alguien, a un grupito. No sé, ya le caíamos mal a un grupito. Y resulta que en ese colegio habían unos hijos de pastores. Entonces, cuando nosotros llegábamos, este otro grupito siempre me volvía a ver y ya, ¿verdad? Con insinuaciones de pleito, las miradas y todo. Pero para serle muy honesto, pues a uno le daba cierto miedo porque eran seniors, o sea, estaban en el último año y yo era un setimillo. Y entonces, recuerdo que el tema, recuerdo que estaba ahí y al estar yo en esta situación, recuerdo que llegaban ellos, estos hijos de pastores que estaban en un grado mayor y me decían, hey, vean, cada vez que usted tenga una bronca, búsquenos. Y llegaban los recreos y estos hijos de pastores llegaban con nosotros. Llegó un punto donde nosotros nos sentíamos totalmente confiados por una razón. ¿Quién estaba velando por nosotros? Cuando ellos no estaban, uno andaba con ansiedad. ¿Qué irá a pasar? ¿Me irán a agarrar? ¿Me tocará darme de manazos? ¿No me tocará darme de manazos? ¿Me van a acomodar los dientes? ¿No me van a acomodar los dientes? Y uno piensa y piensa y estarán y no, o no estarán y si se enferman y no se enferman. Miren lo importante de este versículo. Lo vuelvo a leer. Miren lo importante de este versículo. Dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Saben qué nos está diciendo en otras palabras? Hey, si las aves vuelan confiadas, déjese esto, si las aves vuelan confiadas, porque el Padre Celestial las alimenta, y ustedes valen mucho más que ellas, caminen confiados. Dejen de comer ansias de que cómo voy a hacer para comer, para vivir, para vestir, para pagar la escuela de los chicos, para pagar esta deuda, para pagar la tarjeta de crédito, para invertir en este proyecto, para diversificar aquí, para hacer esto, para hacer X, Y o Z. Si queremos vencer la tormenta interior de la ansiedad, uno, debo entender cuánto valgo para aquel que creó el universo y vela por todos. O sea, está diciendo, si cuido de las aves y ustedes valen más, ¿qué pueden esperar ustedes de mí? Y luego dice, porque se me va yendo el tiempo, ¿y quién de vosotros, dice el versículo 27, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, y me encanta como dice, mire, por más que se afane, por más de que usted diga es que ya es mucho, por más de que usted se afane demasiado, ¿quién de ustedes podrá añadir a su estatura un codo? ¿Quién intentará añadir a su estatura un par de centímetros por más que se afanen? Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Y vuelve a decirlo. Dice, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios. Y miren hasta los ejemplos que dice. Considerad los lirios del campo como crecen. Dice, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, vean el nivel a donde lo lleva, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Miren la comparación. Entonces, miren, no sé si alguien está entendiendo lo que hay detrás de estas frases, pero tengo que avanzar el tiempo y no puedo decir mucho. Pero lo que está diciendo es, ojo, estos lirios que confían y esperan que yo los vista, dice, ni siquiera Salomón con todas sus riquezas, con todos sus recursos, con todas sus capacidades, con todo el staff a cargo de él, ni siquiera él en toda su gloria se logró vestir como cuando yo los visto. No sé si alguien la está agarrando en el aire y si alguien hoy ya está cobrando, está venciendo esta tormenta interior de la ansiedad en su vida. Pero el mismo Señor está diciendo, ni siquiera Salomón con toda su gloria, recursos, capacidades, dinero, estilistas, mire, lo que sea, con todo y todo, ni siquiera él pudo vestirse como cuando yo soy el que los visto. Y luego viene el segundo punto importante. Dice, y si la hierba del campo que hoy es
y mañana se echa en el horno, dice, Dios la viste así, y viene el segundo punto. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y aquí el Señor ataca el segundo punto por el cual nosotros no vencemos la ansiedad. Y es porque tenemos poca fe. Es increíble que a veces tenemos más fe para creer en lo negativo que en lo positivo. Ustedes saben que el miedo y la fe son exactamente lo mismo. El miedo y la fe requieren la misma disposición, la misma energía en cada uno de nosotros. La gran diferencia es que la fe cree en un resultado positivo y el miedo cree en un resultado negativo. Pero las dos son dos cosas ante las cuales yo soy el que tengo que decir qué creer que todavía mis ojos no han visto. Exactamente igual. Cuando yo tengo fe en que algo extraordinario me va a suceder, no necesariamente lo estoy viendo, simplemente decido qué es lo que yo creo que voy a ver. Y es exactamente igual el miedo. El miedo es que yo decido voluntariamente creer que algo malo me va a pasar. Y es por eso que hay gente que no se lanza. Es por eso que hay gente que no proyecta. Hay gente que por eso es que no hace negocios, que no prosperan, que no avanzan, que no se casan, que no le dan algo mejor a sus hijos, que no se van a una casa mejor, no compran un carro, no y hacen una inversión, no abren una célula, no le sirven a Dios. ¿Por qué? Porque deciden creerle más al miedo, pero no se dan cuenta que están utilizando la misma energía y la misma determinación, porque la fe y el miedo es exactamente lo mismo. Y entonces Jesús lo que les está diciendo, ¿saben cuál es el problema de ustedes? Es que son hombres de poca fe. Y me encanta porque cuando les está diciendo esto me pongo a pensar todas las veces que Jesús ha dicho, miren, que Jesús ha dicho hombres de poca fe, y no es de que dejaron de confiar en Dios. No es de que dejaron de confiar en Dios. Porque cuando le dice al otro, venga y camine sobre las aguas, no era de que no creía en lo que Dios era capaz. Alguien, miren, voy rápido porque tengo que aprovechar el tiempo. Pero no es de que no confiaba de que Dios, de las capacidades de Dios. Era que no confiaba que él podía caminar sobre las aguas hacia Dios. Y ¡pum! Hombre de poca fe. Luego están en la barca, están en la tormenta, todos los discípulos asustados. Si yo estoy en la barca con Jesús, ¿por qué he de temer? No es que ellos no confían de que Jesús no se podía salvar y que él no era todopoderoso, es que no confiaban en lo que ellos podían ver con Jesús ahí. Y Jesús se levanta y dice, ¿por qué tienen miedo? Una vez más, no entienden que aquí está el que calma al mar, el que le habla y el mar obedece. Hombres de poca fe. Las 4 veces que cuando yo vemos a Jesús hablando de poca fe, es porque los hombres no es que se volvieron incrédulos, es que simplemente no ejercieron la fe y se les olvidó aplicar la fe para los momentos de las tormentas y las tribulaciones. ¿Aló? ¿Saben por qué comemos ansiedad? Porque nos falta fortalecer la fe. ¿Por qué en vez de estar pensando en que todo malo me va a salir, ¿por qué no nos ponemos a pensar que todo nos va a salir bien? ¿Por qué en vez de estar pensando que ese negocio se va a caer, que no te va a alcanzar para pagar la casa, que no te va a alcanzar para dar el diezmo, que no te va a alcanzar para no sé, para ver a un familiar sanarse, que no sé, que esto no va a salir, que esto va para atrás, que esto va a empeorar? ¿Saben qué es lo que pasa? Que es que no caminamos en fe. No ejercemos la fe como nosotros debiésemos ejercerla. Y por eso es que en este pasaje, en el famoso sermón del monte, viene y llega y les dice, ¿saben qué? Pues ¿saben por qué ustedes se afanan tanto? Porque tienen poca fe. Se les olvida quién yo soy. Se les olvida quién es su padre. Se les olvida al Dios que ustedes le sirven. Se les olvida quién es el Dios al cual ustedes le sirven, al cual ustedes profesan. Se les olvida el Salvador que ustedes tienen.
Se les olvida que la Biblia dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi Padre yo voy a morar por siempre. Se les olvida que dice que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Se les olvida que de todas las aflicciones el Señor los librará. Se les olvida que Él dice, yo ya los he bendecido a ustedes con toda clase de bendiciones. Se les olvida donde dice que ya la muerte, la enfermedad ha sido vencida y que por su llaga nosotros hemos sido curados, hemos sido sanos. Se les olvida. Entonces viven en un mundo de ansiedad porque se meten en los afanes. Y si volvemos a la parábola de los terrenos, ahí nos damos cuenta, y es que la palabra cae, pero la semilla es carcomida porque los afanes de la vida se la comen. Segundo punto para poder vencer la tormenta interior de la ansiedad. Sencillo. Debo recobrar mi fe. Y voy a terminar. Y dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? Y vuelve. Y uno dice, pero ya. Y le sigue la cantaleta el Jesús. Viene y le vuelve a repetir, y no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Sabe por qué tanta repetición? Porque la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír de la palabra de Dios. Dice, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y aquí da un batazo. Ya aquí ¡prum! Te la cambia un toquecito. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Entonces viene y dice, porque yo entiendo, ojo, y aquí es donde está delicado. Dice, porque yo entiendo, dice Jesús, aquellos que no me conocen, aquellos que no están en mí, aquellos del mundo, yo los entiendo, que anden afanados por esas cosas. Pero a mis hijos, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A mí esa parte, boom, es un batazo para mí. Para mí esa parte es un batazo. Y le voy a decir por qué. El hombre está diciendo, ¿ustedes creen que mi papá ya no lo sabe? ¿Ustedes no creen que ya mi Padre lo sabe? El Dios de dioses, el Rey de reyes, Señor de señores, el que dice que discierne las mentes, que entra a las profundidades del corazón, aquel que examina los corazones y las mentes. ¿Usted cree que Él ya no sabe sus necesidades? ¿Aló? Claro que Él ya sabe cuáles son todas sus necesidades. Entonces dice, entiendo que los del mundo, los que no tienen a Jesús en su corazón, los que no creen en Él, entiendo que anden afanados por esas cosas. Pero a ustedes, hijos de Dios, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y da el último punto, tercer punto. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Y vuelve a repetirlo, no os afanéis por el día de mañana. Esto es una palabra para alguien que está comiendo ansia de qué irá a pasar mañana, qué irá a pasar esta semana, cómo iré a hacer, cómo podré salir adelante. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. O sea, la bronca de hoy comámosla hoy, la bronca mañana no la comemos mañana. Basta cada día su propio mal. Es decir, ¿por qué voy a estar sufriendo por cosas que no han llegado y me han pasado? Mejor espero lo mejor, espero en fe lo que va a suceder. Pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y yo quiero que aquí entendamos ese contexto, porque y voy a dar mi interpretación personal, y si ya al final de cuentas estoy interpretando mal, ahí me corrige mi papá el próximo domingo, y ya no me vuelven a invitar nunca más. Pero yo no leo ahí donde dice
mas buscad únicamente el reino de Dios y su justicia. Porque yo siento que este versículo se ha tergiversado al punto de, ok, ¿quieres prosperar? ¿Quieres avanzar? ¿Quieres tener el alimento? ¿Quieres tener la casa? ¿Quieres tener la vestimenta, la bebida? ¿Quieres tener esto? Tienes que servir a Dios. Y se han encasillado en que todo mundo tiene que estar clavado en la iglesia, o tiene que ser líder, o tiene que dirigir algún ministerio, o ser parte de un ministerio para buscar el reino de Dios y su justicia. Y yo no creo que es así. Porque este versículo no me está diciendo busquen únicamente, o sea, si fuera la fórmula para que todas estas cosas sean añadidas automáticamente, entonces la fórmula diría, les voy a decir Jesús, busquen solamente el reino, prediquen nada más, pasen metidos en la iglesia nada más, hagan solamente esto y ahí todo lo demás se les va a añadir. No. ¿Saben qué yo veo? Yo más bien veo a Jesús diciendo, vuelvan vida el reino, vuelvan vida cotidiana mi justicia. ¿Y saben qué es lo que yo veo que le está diciendo? Yo lo que voy a estar diciendo es, como dice el versículo, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, por Él y para Él las cosas. Entonces, esto yo lo entiendo en un contexto diferente, donde está diciendo, ¿saben qué? Ok, ¿quieren dejar de vivir afanados? ¿Quieren dejar verdaderamente de estar comiendo ansiedad? ¿Por qué va a pasar mañana? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Qué van a vivir? Sencillo. Muévanse, pero en todo lo que hagan, busquen primero el reino de Dios. Busquen la justicia de Dios en la casa, en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en los negocios, en los proyectos, en las relaciones interpersonales, en las relaciones con las amistades, en todo lo que ustedes hagan, siempre busquen primero el reino de Dios. En otras palabras, siempre busquen honrar el reino de Dios. Siempre primero busquen cómo con esto que yo estoy haciendo estoy glorificando al Padre, cómo con esto que yo estoy haciendo estoy honrando al ministerio, cómo con esto que yo estoy haciendo, esto que voy a hablar, este negocio que voy a hacer. Miren, y ahí empiezan a enlazarse todas las cosas. Cuando yo voy a hacer un proyecto, cuando yo voy a hacer un negocio, la primera mentalidad que yo tengo es buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, que este negocio es un negocio que me prospere tanto para poder darle a Dios la parte de Dios y que sea sustancial. Si voy a establecer un matrimonio, ayer estuve casando una pareja y cuando yo estaba en esta pareja yo les decía, cuando les hablaba de este famoso pasaje que dicen y tengan en alta estima el matrimonio para que Dios sea glorificado, que todo lo que yo haga, ¿sabe cuándo van a ser añadidas todas estas cosas? Cuando dejemos de ser religiosos y empecemos a vivir el reino de Dios en nuestra vida cotidiana. Y voy a terminar. ¿Cómo vencer la ansiedad? La tormenta de la ansiedad. Descansen en Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Pacientemente esperé, y este versículo, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y esta palabra es para más de uno de ustedes, y recíbala si usted cree, pero desde que yo estaba preparándome, esto es para ustedes. Hoy Dios está sacando a muchos de ustedes del pozo de la desesperación en la que se han estado encontrando. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a salir? No tengo idea, no tengo una solución a mano, yo no sé, y están viviendo ansiedad donde ya no pueden, algunos de ustedes no pueden ni dormir bien, algunos de ustedes no pueden ni comer bien, algunos de ustedes andan con un peso sobre sus hombros que tienen que soltarlo hoy, y por eso dicen, echen esa carga y ese peso que ustedes andan, déjenlo sobre Dios. Me encanta el primer pasaje que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. El problema no es estar trabajado, el problema es estar cargado.
Y ahí donde dice, vengan y los haré descansar. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Toda persona aquí tiene dos opciones: hundirse en el pozo de la angustia, del estrés y de la ansiedad, o acudir a Dios en oración, entregar todas sus cargas y descansar en su mano. Es simple y llanamente tu decisión. Y quiero que hoy hagas esta oración, que es el Salmos 40:17. Y dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Pastor Olvan, todo suyo. Espero que esto haya sido algo que los haya ministrado. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. De verdad que en Dios tenemos pues muchísima esperanza y está en nosotros de que lo hagamos válido. Yo quiero compartirles algo en esta mañana, demasiado bueno, estuvo bastante bueno, y quiero compartirles algo que va un poco de la mano. Primero quiero arrancar con una anécdota que tuve cuando era mucho más joven que ahora, ¿verdad? Recuerdo que fui a solicitar un trabajo y estaba muy capacitado para el trabajo, ya la persona prácticamente que me había dicho que sí, que me iba a contratar, etcétera, etcétera. Pero cuando llegué, me hizo la entrevista y ya la persona, eso que le dicen a usted, no, ¿y cuándo tiene usted tiempo para entrar? Y esto y lo otro, ¿verdad? Pero cuando termina la entrevista, yo veo que él va a salir conmigo. Yo, qué raro, seguro me va a dejar aquí afuera, ¿verdad? Y me pregunta, ¿y dónde está su carro? Y entonces en ese momento yo no tenía carro, estaba muy joven. Y le dije, no, no tengo. Y yo vi que la cara le cambió. Vi que la cara le cambió, ¿verdad? Y me dice, bueno, entonces ahí hablamos. Y bueno, para no cansarlos con el cuento, pues no me dieron el trabajo. Después, otro día, fui donde un cliente, hace poco. Y cuando ya iba saliendo y me iba despidiendo el cliente, ¿verdad? Me dice, bueno, vamos, y yo te voy a dejar. Y yo veo que él se espera hasta que yo me suba al carro. ¿Y qué les quiero decir con todo esto? La gente siempre nos va a juzgar o nos va a ver conforme lo que usted tenga. Para algunas personas, de hecho en ventas se dice que usted debería tener un buen carro, porque si lo ven llegar en algo bueno, le creen, y si no, no te creen. A diferencia de lo que es el padre con sus hijos, a diferencia de lo que es Dios, que él no hace acepción de personas y él nunca va a rechazar a un hijo. Él nunca va a volver a ver mal a un hijo. Tengas lo que tengas. Y quiero leerles un pasaje de una vez en la Biblia. Es un versículo que me gusta mucho. Está en Marcos capítulo número 10, versículos del 17 en adelante. Y es el joven rico que vino una vez y le preguntó, se lo voy a empezar, ahorita vamos a leer una parte, pero voy a contarles así rápidamente para no leer mucho. Llegó un joven que era completamente rico y le dijo, ¿cómo hago yo para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dijo, no, tienes que cumplir los mandamientos, esto y lo otro. Y aquí en el versículo número 19 dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no digas falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiéndole le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces, lo primero que quiero decirle es que a este joven rico le faltaba una cosa, vender lo que tenía. Pero me llama la atención algo aquí de Jesús y dice que lo amó, que lo amó. Si lo tenía todo y lo amó, pero le faltaba una sola cosa. ¿Sabe por qué? Porque uno sabe lo que está en el corazón de una persona cuando es dispuesta a desprenderse de algo que le importa mucho. Va de nuevo, el corazón se revela de una persona, el corazón se revela por cuánto está dispuesto a desprenderse de algo que le importa. Este no era el caso de la anécdota mía. La anécdota mía más bien era que yo no tenía y la gente me volvía a ver conforme a lo que yo tenía. En cambio, este joven lo tenía todo y Jesús lo amó. Pero aquí más adelante en este pasaje había personas que no tenían mucho.
y se los voy a proyectar acá más adelante. Entonces Jesús, el versículo 23, si lo pueden ver aquí conmigo. Jesús, mirando alrededor, le dijo a sus discípulos, cuán difícil entrará en el reino de de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron con sus palabras, pero Jesús respondiendo le volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más diciéndole, y entonces, ¿quién podrá ser salvo? Jesús mirándole les dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro, y aquí es donde quiero llegar, comenzó a decirles, he aquí, nosotros lo hemos dejado y te hemos seguido, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Versículo 29, Jesús respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba 100 veces. ¿Cuántas veces? 100 veces. Que no reciba 100 veces, perdón, no había compartido. Que no reciba 100 veces, pero el mensaje es este. Había un joven rico donde Jesús lo volvió a ver y lo amó. No le importó que tenía todo, pero le dijo, te falta una sola cosa, vende todo. El joven se fue y se fue triste. Jesús no se maravilló por las riquezas, sino dijo, no, venga conmigo, sígame. No me importa. No, le dijo, te falta algo. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre va a cumplir su palabra. Muchas personas que me están viendo y me están escuchando no han sido prósperas porque no han cumplido la palabra de Dios. No importa si tengas mucho o tengas poco. Aquí están los dos casos, el que tenía muchísimo y el que no tenía porque ya lo había dado todo, que era Pedro y los discípulos. Y más bien Jesús les dijo a ellos, no, es que no, los que están aquí lo han dado todo por mí, van a recibir 100 veces. Más bien les prometió a los que no tenían nada. Y al que tenía mucho le dijo, te hace falta una cosa, desprenderte. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir, no importa si tengas mucho o no tengas. Pero hay personas que no tienen y aman las riquezas porque no se pueden desprender. Y el corazón siempre se va a revelar con lo que usted se pueda hacer capaz de desprenderse. Yo quiero motivarle hoy, en esta mañana, a honrar a Dios. No importa si tengas muchísimo o no tengas. Y quiero aclarar algo aquí. Dice que es difícil a un rico entrar al reino de los cielos, porque le es difícil desprenderse de las riquezas, pero no es imposible. No es imposible. Así que tengas o no tengas, tienes que darle a Dios. Tengas que o no tengas, tienes que desprenderse y así se revela tu corazón. Que aquí en las pantallas están compartidas las cuentas de la iglesia. Tenemos varios formatos. Tenemos la cuenta en colones, cuenta en dólares. Tenemos también el Simpe, que es más fácil para acá los que están en Costa Rica. También tenemos el Skrill para las personas que nos ven internacionalmente y tenemos el USDT para las personas que también lo quieran hacer por esos medios. Pero lo más importante que quiero decirle hoy es tu corazón. Es tu corazón. Honra a Dios con tus finanzas. Ya lo vimos hoy, más primeramente es el reino de Dios y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y un padre nunca va a rechazar a un hijo. Esta anécdota que yo les conté, me rechazaron porque no tenía carro, pero Dios nunca te va a rechazar. Tengas muchísimo o no tengas, Dios siempre va a amarte. Al joven rico lo primero que hizo fue amarlo. Dios siempre te va a amar, pero siempre te va a pedir que te desprendas. Y esta mañana es una mañana muy especial para que lo hagas y puedas dar tus ofrendas y tus diezmos en esta mañana. Pastor Hans. Así es, Olman. Bueno, qué enseñanza de fe. Seguimos como con una temática de fe. Qué lindo es crecer en la fe, Olman, Pastor Jonathan, con esta enseñanza, ¿verdad? ¿Para qué afanarnos? Bueno, vamos a ver algunos comentarios que han dado, porque aquí podemos hablar toda la mañana sobre esta enseñanza. Vamos al top 3 del día de hoy. Dice Senia Lozano Macay. Dice Mateo, referenciando el pasaje que mencionó el pastor de Mateo 6, 25 al 34, dice, si Jesús el Señor nos dice, no te afanes, o sea, es que ¿quién más, verdad? Es Jesús, no te afanes. Yo tengo que recibir ese consejo de Cristo porque viene de lo alto y me conviene.
Amén. Así que nos conviene aceptar ese consejo. ¿Y de quién más, verdad? De Cristo. Gabriela Trejos Gutiérrez dice, no podemos quedarnos estáticos. Tenemos que volar como las aves y Dios cumplirá conforme a sus riquezas en gloria. Y dice aquí Cintia Serracín Badilla, dice, ¿cuántos errores se cometen en el nombre del afán? Claro que sí, nos precipitamos muchas veces nosotros como hijos de Dios. Ahorita que el pastor mencionaba al final, la espera, yo creo que ahí está la clave, ¿verdad? Donde ponemos la fe en acción, en la espera, porque esa es la parte que más conlleva trabajo. ¿Cuántos errores se cometen en el nombre del afán? Hoy la palabra nos da una sacudida y nos dice, confía. Amén. Por último, el bonus track, aquí lo da el pastor Guido Luis Núñez, que está conectado. Un abrazo a nuestro pastor, un abrazo enorme. Dice el 91.4% de lo que te preocupa, oigan ahí, nunca sucede. Pasa en nuestra mente, nuestras emociones, y empezamos a dejar de confiar, empezamos a no permitir que fluya la fe, sino que fluya el afán, y esas cosas nunca van a suceder. El 91.4%. ¿Verdad? Qué datazo, ¿verdad? Qué preciso. Bueno, quiero recordarles a todos, si usted está por primera vez y no está en alguna célula, que nos escriba de forma privada por medio de nuestro Instagram, Iglesia Celular Kingdom, o a través de nuestra red social Facebook, donde estamos por acá. Nos puede escribir al terminar la reunión un mensaje privado diciéndonos, quiero estar en una célula, quiero información, y puede conectarse de cualquier parte del mundo, porque tenemos células virtuales también, tenemos células presenciales en diferentes zonas de nuestro país, Costa Rica, pero también tenemos células virtuales donde usted se puede conectar desde cualquier parte, fuera del gran área metropolitana aquí en Costa Rica y también fuera de nuestras fronteras. Así que escriba para que usted pueda desarrollarse más en la fe, para que podamos seguir creciendo, venciendo los afanes, venciendo los temores y podamos seguir creciendo en Dios. Ahora vamos con nuestro cierre, recordándoles que todos los martes tenemos nuestro momento de oración, y este martes estamos todo el equipo de Red Celular orando por todo Kingdom, por todo Costa Rica, por toda la iglesia, a través de Facebook Live este próximo martes a las 7 de la noche, hora de Costa Rica. Ahora quiero dejarles aquí con nuestro secreto de vida del día de hoy. Perdón, aquí vamos a, ahora sí vamos, ahí estamos, listo. Bueno, el secreto de vida del día de hoy es el siguiente. El dolor no destruye la fe, sino que la refina. Una fe que no ha sido probada es una fe que no puede ser confiada. Muchas veces estamos entre las circunstancias de las vidas y sentimos que parece que más bien que es que Dios nos quiere matar la fe, que las circunstancias parece que lo que quieren es ahogar nuestra fe. Y no es así, es que la fe necesita ser refinada para ser confiada. Ese es el embudo, es donde se divide verdaderamente aquellas personas que dicen tener fe y aquellas personas que verdaderamente tienen fe. Entonces recuerde, el dolor no destruye tu fe, la refina. Y ese ha sido el tip del día de hoy. Así que de mi parte, ha sido un placer haber estado con ustedes el día de hoy en esta reunión de domingo. Todos los domingos hay una excelente palabra, una excelente exposición aquí a través de la Iglesia Kingdom. Recuerde siempre estar conectando a más personas, invitar a su familia, amigos, vecinos, compañeros y decirles, tenés que conectarte porque todos los domingos tenemos un mensaje práctico y de vida, que obviamente es 100% cristocéntrico, fundamentado en la palabra de Dios, pero que lo llevamos a nuestra vida cotidiana, porque de eso se trata, que todos los días podamos ser el Jesús que tal vez no todos pueden ver, la iglesia que tal vez no todos pueden ver, la Biblia que no todos pueden leer, a través de nuestras vidas en cualquier lugar que nosotros estamos. Así que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en las reuniones, en las células y en una próxima eventualmente. Pura vida, bendiciones y paz.